Bueno, y por supuesto que es una semana donde vamos a estar muy pendientes de las repercusiones políticas que haya por el escándalo, ¿no? Que involucra al expresidente Alberto Fernández. Videos, ¿no? También que, bueno, muestran una actitud que ha sido, por supuesto, ¿no? Bastante cuestionada en una situación que ya era mala para el expresidente y que esto sin duda la convierte en peor, ¿no? Con incluso las imágenes que han resultado también de una entrevista, ¿no? En otro medio de comunicación con su expareja que lo denuncia también por violencia de género. Muchos temas muy sensibles y es por eso que vamos a hablar con Maximiliano Aguiar, el expresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y está conectado con nosotros. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Bueno, los periodistas decíamos, no tenemos un día, ¿no? Un día libre es realmente no. Igual, más allá de eso, ha sucedido de todo en esta semana. Un golpe muy fuerte, además, para esa corriente ideológica, con un montón de cuestionamientos, ¿no? Que están saliendo al respecto. ¿Qué pensás, Maximiliano, de todo lo que se ha dicho? Sí, en principio la Argentina nos depara una agenda pública enormemente movida desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y esto último tiene algunos elementos muy particulares, digo, que tienen que ver con diferentes lecturas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Desde una lectura jurídica, puede hacerse una lectura ética, puede hacerse una lectura política respecto de lo que está pasando, pero lo cierto es que nos encontramos con una especie de serie o de telenovela por capítulos donde van apareciendo una cosa más tétrica y grotesca que la otra, con Ujú. cuestiones enormemente graves que ya atraviesan la base del debate político y se sitúan en un lugar donde, en principio, en virtud de lo que me preguntabas vos, respecto de la narrativa del gobierno anterior, particularmente del gobierno de Alberto Fernández, se comienzan a descubrir cosas que van en contra de las tres líneas centrales que estableció ese gobierno de Fernández. Una de ellas fue la honestidad y transparencia, y tenemos el tema de los seguros, ¿bien? Una segunda que tuvo que ver con la superación de la pobreza, termina con un nivel de Ujú. pobreza mayor del que asumió, y esta tercera, y una tercera de levantar las políticas de género, la igualdad de género, la perspectiva de género, y esta tercera le da de frente a ese punto nada menos el comportamiento privado del presidente de la nación que defendía en términos públicos todas las políticas de género y todo este tipo de acciones que fueron muy aclamadas por un sector de la ciudadanía argentina, pero que ahora no se ponen en cuestión las políticas, pero sí la coherencia entre la práctica de lo público y la práctica de lo privado, nada menos que sobre la Claro. principal figura política de la Igual, Argentina, ¿no? lamentablemente, Maxi, sí creo yo que sí se están poniendo, ¿no? Se están cuestionando todas esas políticas de género. Ya se lo hacía en su momento con no lograr reducir el número de mujeres que mueren en manos de violentos, ¿no? Como diciendo que esto no era eficaz, que las políticas que se aplicaban eran pocas. Y ahora esto pareciera que le agrega un grado de impunidad que queda muy difícil en el discurso público eh, poder discutirlo, digo, ¿no? Lamentablemente, incluso con los cuestionamientos a la víctima, ¿no? Digo, es un reflejo tan triste, lamentablemente, de la sociedad que somos, que es algo que es difícil, ¿no? De pensar hacia dónde se va a resolver, ¿no? ¿Cómo puede llegar a evolucionar este tema si no es para una cuestión peor? Lamentablemente, digo. Sí, este hecho se presenta justamente días después del cierre del Ministerio de Mujer y Diversidades. Digo que esa ha sido una medida claramente política del gobierno de Milei y genera un debate en torno a dos cuestiones. Una, esta primer mirada respecto al cuestionamiento del propio Alberto Fernández. Una segunda de respuesta que se dio en esta etapa que tenía que ver con, bueno, todo esto se hace visible básicamente porque hay políticas de base que han puesto en el candelero las políticas de género y la perspectiva de género, y en el medio de este asunto, de una sociedad muy agonal, muy enfrentada en sí mismo en estos debates, lo que sucede también es que esta doble victimización de la víctima, o la supuesta víctima de esta situación, que es Fabiola Yáñez, expuesta de manera permanente en términos mediáticos, en términos judiciales, etcétera, en cuestiones que vulneran los propios protocolos que se habían generado, Claro. ¿no? Creo que en este punto la enorme visibilidad que adquiere la víctima, hablábamos hace unos días que
en portadas de algunos medios aparecía donde se denunciaba violencia de género del expresidente, quien aparecía en la portada era la presunta víctima de esto, con lo cual había una doble visibilización de esta situación, lo que transforma, como digo, hay un cuarto nivel de impacto, porque hay un impacto personal en los participantes, hay un impacto político global, pero hay un impacto institucional que creo que también es relevante de analizar. Por un lado, como vos bien decís, poner en cuestión políticas de género. Siempre ha habido grupos conservadores y más, digamos, y más progresistas dentro de la sociedad. Evidentemente esto se ha expresado en las urnas en su momento y se expresa en el debate público, pero lo que está sucediendo ahora también es que se está poniendo en cuestión la propia investidura presidencial en virtud de que sucedían ahí cosas que estaban fuera de la mente de los ciudadanos que podían suceder, ¿no? Claro. En este contexto, y conozco muchas historias de algunos otros países de América Latina donde ha sucedido, lo que termina pasando es que termina habiendo una degradación en términos de la investidura presidencial y también una degradación en términos de la credibilidad de los ciudadanos respecto de la seriedad que implica y de los Claro. tipos de comportamiento que deben darse ante un presidente, ¿no? Bueno, por eso pienso, ¿hacia dónde vamos con todo esto, no? Digo, políticamente, más allá de estas cuatro dimensiones que vos mencionabas, me parecen todas muy interesantes, pero digo, va a ser un punto de inflexión esto, también pensando en ideológicamente el momento en el que estamos con quien ahora no está ocupando el cargo institucional más importante y bueno, digo, incluso algunos consultores, ¿cómo ves vos, Maxi, el tema que decían, por un lado lo que está pasando en Venezuela y por otro lado esta situación en particular benefician a Javier Milei, ¿no? Y aumentan también su credibilidad y su confianza en torno a su discurso, ¿no? Sí, yendo al nivel de los grupos políticos, da la sensación de que todos aquellos grupos que se alinearon detrás de Alberto Fernández, pero no por Alberto Fernández, sino por las políticas de género que él definía, deben reposicionarse y deben explicar algunas cuestiones con las cuales probablemente no tenían absolutamente nada que ver. Esto debilita a ese sector político y a aquellos que defienden esa causa, Ujú. que es la causa del derecho de las mujeres, y por otro lado beneficia, digamos, a algunos sectores que tomaron políticas públicas en contra de esas políticas de manera previa y ahora tienen al menos narrativamente la posibilidad de decir, vieron, en realidad aquello que defendían no lo estaban defendiendo en los hechos, sino que les permitía alinear sectores en base de políticas que no se llevaban adelante. Fortalece a Javier Milei esto, fortalece al discurso, a la narrativa de Javier Milei, Claro. ¿no? Fortalece también lo que sucede en Venezuela en términos de la cercanía. Hay que recordar que Alberto Fernández, hasta unos días antes de que sucedieran las elecciones, iba a ser veedor internacional Mm. de las elecciones, invitado por el propio gobierno de Maduro. Ujú. Entonces, en ese contexto, todas estas cuestiones que se han ido generando también se dan en otro espacio en el cual se podría estar discutiendo de otras cosas. Claro. Y hago un breve paréntesis de algunas cosas que no se conversan tanto o que no están tan en el candelero porque se está discutiendo sobre esto. Una cuestión, por ejemplo, tasas de inflación y de pobreza. Cuestiones sobre las cuales han quedado bastante más tapadas. Visita de algunos legisladores de ese espacio político a genocidas presos justamente por eso, que están en prisión por ese tema. Elementos relacionados, por ejemplo, tenía al aumento de tarifas públicas en el AMBA, de tarifas del transporte. Claro. La agenda pública no es infinita y cuando se ocupa con unas cosas, no se ocupa con otras. En ese contexto, al menos coyunturalmente, y creo que después lo que termina sucediendo con la economía termina golpeando fuertemente o puede terminar golpeando Ujú. fuertemente la imagen de Milei, si no se encuentra una nueva etapa, digamos, de crecimiento económico, pero en tanto esto Claro. sucede, la agenda pública está copada por temas que al menos no lo afectan a él de manera directa. Totalmente de acuerdo. Incluso un medio titulaba, ¿no? Alberto le regala un veranito a Javier Milei, un medio de comunicación también al respecto de esto que vos estás señalando. Falta poco, digo, no tampoco, pero sí es poco en tiempos políticos para las legislativas, ¿no? ¿Cómo estamos históricamente? Incluso Fabiola en esa entrevista que ella había mencionado, que le habían preguntado también por el tema de las elecciones, ella dijo que la acusaron 2 veces, ¿no? De haber perdido un gobierno y también de ser la responsable de que el peronismo en ese momento haya perdido las elecciones legislativas. ¿Qué sucedió históricamente? Ella lo menciona también y
y hacia dónde nos perfilamos también con este gobierno y con estas elecciones legislativas, entendiendo que mientras tanto se van avanzando, ¿no? En agenda, en días, y que es súper importante lo que vaya a pasar en este sentido en el 2025. Las legislativas 2025 van a ser un punto de inflexión, claramente. Digo, respecto de lo que le decían o declara Fabiola Yáñez que le decían respecto de su responsabilidad, reducir cualquier resultado electoral a la acción de una figura me parece que es absolutamente inadecuado. Digo, sucedieron muchas cosas, además de la fiesta de Olivos. Muchísimas cosas en ese gobierno que llevaron a perder el poder. Pero en este punto de inflexión que se va a presentar en 2025 suceden varias cosas. Por un lado, tenemos un gobierno enormemente débil en términos legislativos, que en números seguramente va a terminar con una bancada legislativa mucho mayor de la que tenía. Bien, lo que no va a suceder es que tenga mayoría legislativa, con lo cual va a gobernar durante los 4 años en minoría, pero claro, si obtiene un resultado político relevante, va a salir fortalecido. Y el punto es con qué se compara. Si se compara con la cantidad de diputados y senadores que hoy tiene, no tiene más que ganar. Bien, si se compara con el resultado de Javier Milei, habría que ver cuál, el de primera vuelta, el de balotaje, y en virtud de eso uno puede hacer una lectura diversa respecto de sacó más de los 54 puntos, sacó más de los 30, y cuánto es de victoria política eso. Y la otra cuestión que creo que es interesante para ese espacio político es que va a tener la posibilidad, si es que trabaja bien en toda la etapa previa, de consolidarse en términos territoriales, que fue la principal debilidad histórica de un partido que están haciendo. Ni siquiera ha terminado de nacer porque hay provincias donde ni siquiera todavía está inscrito, con lo cual le podría permitir esto. Si vamos al peronismo, bueno, va a tener que revisar un montón de cosas después de lo que sucedió y después de este suceso puntualmente, Claro. que implica un reposicionamiento necesario. Hay algunas figuras que empezaron a alinearse luego nuevamente con Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ver si se producen realineamientos, hay que ver en el PRO qué sucede. Hay muchos movimientos, pero han perdido parte de los grupos que tradicionalmente los apoyaban en manos de la libertad Avanza. Hay que ver si son capaces de reconstituirse. Digo, está todo por verse, pero una cosa, va a marcar un punto de inflexión, sin duda. El gobierno llegará mejor o peor en virtud de la capacidad de cumplir algunas promesas básicas. Está en alguna medida cumpliendo la de la inflación. Hay que ver qué pasa con pobreza y reactivación económica, bien, y cómo se van alineando esos factores, pero aún siendo un punto de inflexión, ganar en 2025 o perder en 2025 no adelanta el resultado de 2027. Okay. En Argentina 2 años es muchísimo tiempo. Mucho. Lo estamos conversando, pasan en una semana una gran cantidad de cosas, pero sí marca el ánimo ciudadano de esos 2 años previos a la elección de recambio presidencial. Y lo que pueda hacer en esos 2 años de gestión que le queden, ¿no? También con el instrumento que tenga justamente en el Congreso. Pensaba en los números. Algunos consultores hablan mucho de que está muy pareja la imagen de Javier Milei, positiva en cuanto asumió y en qué punto está ahora. No es que ha tenido grandes modificaciones en este contexto económico. Hay un concepto de ciencias políticas que me parece muy interesante, que es el mito de gobierno, ¿no? Que es un poco ese marco, ¿no?, en el que se encuadran, ¿no?, los políticos una vez que tienen consolidado su electorado, y que permite también hacer ciertas cosas como, por ejemplo, bueno, lo que vos mencionabas hoy, ¿no?, este aumento en el transporte. Es como decir, bueno, yo hago el esfuerzo siempre y cuando vea que se castiga a otros sectores, como en este caso en cuanto al discurso fue la casta. ¿Cómo ves el mito de gobierno para Javier Milei y en qué punto estamos también, ¿no?, de la construcción de ese relato? Sí, yo en principio creo que Milei está en la etapa de construcción sólida de narrativa de gobierno. Para mí todo gobierno me parece que le falta bastante todavía, debiera... sí, le falta un buen tiempo, porque los mitos de gobierno se establecen casi a posteriori, te diría, con gobiernos ya muy consolidados. Él construyó una narrativa de campaña electoral muy sólida, primero de fortalecimiento de su imagen, de posicionamiento y de campaña electoral muy sólida. La ha ido transformando en una narrativa que nos permite a los ciudadanos explicar medidas que podrían perjudicarnos. Hablábamos del incremento del transporte público. Entonces, bueno, a ver, no hay plata, se la gastó todo el gobierno anterior, para esto se requiere sincerar estas cuestiones para que no todos no terminemos pagando algunos. Toda esta narrativa de gobierno le permite explicar un proceso de ajuste muy fuerte que está llevando adelante,
de manera bastante eficiente, manteniendo niveles de apoyo que sin esa narrativa serían hoy imposibles. Ahora, yo siempre digo una cosa, sin la narrativa Milei no puede, pero solo con la narrativa no alcanza. Y creo que en este contexto viene una etapa en la cual ya la inflación, el dominio, digamos, controlar la inflación en caso de que logre hacerlo, que parece estar encaminado en ese sentido, al menos en esta etapa, ya no va a ser suficiente. Las narrativas evolucionan y las necesidades ciudadanas también van evolucionando y van cambiando. Han sufrido un crecimiento importante, dos cuestiones. Una, la evaluación o la preocupación de los argentinos sobre la pobreza. Dos, la preocupación de los argentinos sobre la reactivación económica. Estos dos elementos, que han estado casi ausentes de la evaluación del gobierno de Milei en esta etapa hasta ahora, seguramente van a requerir acciones que vayan trasladando a la política pública y a la narrativa, y construyendo una narrativa que las incluya. Y un elemento, además, adicional, es que el punto respecto de echar la culpa a gobiernos anteriores, que es muy eficiente, casi el 70% de los argentinos le echa la culpa de la situación actual al gobierno anterior. Bueno, estos son cheques con vencimiento. Va bajando el nivel de atribución de las responsabilidades a gobiernos anteriores, inevitablemente con el paso del tiempo, y ya Milei requerirá mostrar esta reactivación económica o caídas en los niveles de pobreza para decir, bueno, esta narrativa que los llevó a todos ustedes a hacer este esfuerzo, o los llevó a todos a hacer este esfuerzo, Sí. está empezando a dar frutos. Esto va a ser necesario a partir de este momento, pero sobre todo a partir del próximo año, donde todos estos indicadores seguramente se van a seguir modificando. Muy interesante. Maximiliano, gracias por atendernos, traernos tu análisis y bueno, obviamente vamos a estar atentos, ¿no? También a cualquier novedad que surja en este sentido porque sabemos que todo puede cambiar, ¿no? Muy rápidamente. Gracias. Gracias a vos, Rocío. Un gran abrazo. Hasta luego.